I therefore also find the defendant not guilty of felonious assault, the lesser included offense on both indicted counts. And the defendant is discharged. Thank you. Welcome. All right. Mr. Jackson, you're going to be free to go. I suggest to you that life is filled with small victories, and this is a big one. So I wish you good luck. Thank you. Thank you, Your Honor. All right. In the District Court of El Paso County, Texas, 409th Judicial District, the State of Texas versus Daniel Villegas, number 94. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not. Good luck, Mr. Teller. Yes. Mr. Teller, you're free to go. Yes, Lord. Yes. Ricky Jackson, el caso de la condena errónea más larga. Ricky Jackson era un adolescente en Cleveland, Ohio, cuando fue sentenciado erróneamente a la pena de muerte en 1975 por el asesinato y robo de un vendedor de giros postales llamado Harold Franks. La única evidencia en su contra y la de sus coacusados, los hermanos Wiley y Ronnie Bridgman, ahora Kwame Ajamu, fue el testimonio falso y coaccionado de un niño de 13 años llamado Eddie Vernon. No había ninguna evidencia física o forense que los vinculara al crimen, y todos tenían coartadas creíbles proporcionadas por testigos de la defensa. Sin embargo, fueron sentenciados a muerte, pena que luego se conmutó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A diferencia de sus coacusados, Ricky nunca recibió libertad condicional ya que fue considerado el autor material del asesinato. Pasó 39 años, 3 meses y 9 días en prisión, convirtiéndose en la persona exonerada con más tiempo en prisión en la historia de EU. En 2011, un artículo de Cleveland Scene reveló las inconsistencias en el testimonio de Vernon y la falta de evidencia contra Jackson y los Bridgmans. Motivado por su pastor, Vernon finalmente se retractó de su testimonio, lo que desencadenó la exoneración de los 3 hombres. Gracias al proyecto de inocencia de Ohio, que presentó nuevas pruebas y demostró la intimidación policial a Vernon para que testificara falsamente, en noviembre de 2014, el juez Richard M. C. Monale anuló las condenas de Jackson y Bridgman y fueron liberados. We're here on case 020436, case of 1975. That was in front of Judge George McMonigle, and there was a finding of guilty at that point, and Mr. Jackson actually was sentenced to death in the penitentiary, and the appeals at least took that away from the state. But since then, there's been a motion for a new trial. We had a hearing a few days ago, in which a new trial was granted, and Mr. Awadallah, do you have to say anything? Thank you, Your Honor. On behalf of the state of Ohio, to reiterate what Mr. McGinty said the other day, the state of Ohio at this time makes a motion to dismiss the case. All right, the case will be dismissed. Mr. Jackson, you're going to be free to go. I suggest to you that life is filled with small victories, and this is a big one. Know who your friends are, because everybody's going to want a piece of you. And you better trust the people who you know you can trust. So I wish you good luck. Thank you. Thank you, Your Honor. All right. It's extraordinary. I'm very happy. Needless to say, you know, words can't express how I feel right now. I'm just glad to be out, glad to be a free man. Daniel, de adolescente inocente a hombre libre. En 1993, Daniel era un estudiante de secundaria de 16 años que vivía en El Paso, Texas. Provenía de una familia grande y unida, que lo describía como un narrador entusiasta y, a veces, exagerado. Antes de su arresto, Daniel no había tenido problemas con la ley. El 10 de abril de 1993, Armando Mando Lazo, de 17 años, y Bobby England, de 18, junto con otros 2 hombres,
caminaban a casa desde una fiesta cuando un coche se les acercó lentamente por detrás y luego se alejó rápidamente. Según los testigos sobrevivientes, el coche dio la vuelta, regresó hacia el grupo, se detuvo y alguien desde el asiento trasero abrió fuego, matando a Lazo y England. El primer juicio de Daniel terminó con un jurado en desacuerdo. En su segundo juicio, fue representado por un defensor público que llamó a un solo testigo, lo que llevó a su condena. Después de décadas tras las rejas, su tercer juicio terminó en una absolución completa, y por primera vez, Daniel era un hombre verdaderamente libre. Por suerte, hoy en día, Daniel vive y trabaja como capataz de construcción en El Paso, Texas. Él y su familia continúan luchando por otros ciudadanos condenados injustamente. In the District Court of El Paso County, Texas, 409th Judicial District, the State of Texas versus Daniel Villegas, number 94. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Good luck. Un hombre inocente que pasó casi 30 años de cárcel en Estados Unidos por un crimen que no cometió fue dejado en libertad hace unos días en la ciudad de Cleveland, Ohio. Raymond Tauler había sido condenado a cadena perpetua por violación, secuestro y asalto criminal contra una niña de 11 años en 1981. Pero un tribunal en Cleveland ordenó su liberación tras estudiar nueva evidencia de ADN que lo exoneró completamente. El caso de Tauler fue apoyado por el abogado Mark Gaatzi del Proyecto Inocencia, una organización que busca anular las sentencias de personas condenadas por error. Hablando con la BBC, Raymond Tauler dijo que había esperado todos esos años para este momento y que se sentía maravillado. Crimen horrendo. Describió el periodo que estuvo en prisión como desgarrador. La naturaleza del crimen por el que lo condenaron hizo que su reclusión fuera particularmente difícil. Es un crimen horrendo y hay unas ciertas reglas que se siguen al respecto en prisión. Uno está apartado y señalado por los otros reclusos, explicó. Tauler es músico, aunque en la cárcel tuvo acceso a instrumentos y podía practicar de vez en cuando, no pudo alcanzar el nivel que prometía. Todos mis sueños fueron destruidos, dijo. La única manera de enfrentar una cadena perpetua sabiéndose inocente es a través de la fe. A pesar de haber perdido 29 años de su vida, asegura que no le tiene resentimiento a nadie. Es el sistema judicial el que está fallando. Desafortunadamente, algo malo le tiene que pasar a alguien para que abran los ojos, concluyó. This case commenced in June 1981. Raymond Tauler at that time was indicted, arrested, and tried for the crimes of rape, felonious assault, and kidnapping. Mr. Tauler was found to be guilty of all counts and was sentenced by Judge Roy McMahon to life imprisonment. In response to a newly enacted law in the state of Ohio, the defendant filed an application for DNA testing. The final finding of the scientists at Orchard Cellmark Laboratory in Dallas, Texas, was that both profiles are single source and are consistent with the assailant of the victim who shall remain unidentified by this court. Good luck to Mr. Teller. Mr. Teller, you're free to go. Yes, Lord. Yes. Yes. Thank you, Judge. Well, it's just been a lot of waiting and just thinking of what I'm going to do, my future, and, just so I can get with my family again. I don't know, start a new life. How do you get up every morning knowing that you're wrongly convicted? You got to get up, you know what I mean? You get up with God and your spirit. Brian Banks, la caída y redención de una promesa del fútbol. En 2002, Brian Banks era un destacado jugador de fútbol americano de 17 años con un futuro prometedor. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando fue falsamente acusado de secuestrar y violar a una compañera de clase. A pesar de mantener su inocencia, una combinación de mala asesoría legal, falta de investigación y un sistema de justicia defectuoso resultó en su condena. Banks pasó más de 5 años en prisión por un crimen que no cometió.
La historia de Banks es un poderoso ejemplo de las injusticias que pueden ocurrir dentro del sistema de justicia penal. Michael Brelo, el policía de Cleveland y el tiroteo controversial. Michael Brelo, un exoficial de policía de Cleveland, fue despedido por su participación en una persecución y tiroteo policial en noviembre de 2012 que terminó con la muerte de Timothy Russell y Melissa Williams en una lluvia de 137 balas. Según su abogado, el árbitro William Hickin dictaminó que Brelo debía permanecer despedido, mientras que otros 5 oficiales que también fueron despedidos recuperaron sus trabajos sin pago retroactivo. Además, se mantuvieron las suspensiones de otros 6 oficiales involucrados en la persecución. El alcalde de Cleveland, Frank Jackson, expresó su satisfacción con la decisión del árbitro de mantener a Brelo fuera de la fuerza policial, reconociendo la gravedad de las violaciones cometidas por los oficiales. Sin embargo, también expresó su decepción por la reincorporación de los otros 5 oficiales, considerando que la decisión de despedirlos estaba justificada. A pesar de no prevalecer en todos los aspectos del caso, la defensa de los oficiales consideró que salvar la carrera de 5 de ellos fue un resultado gratificante. La ciudad está revisando sus opciones respecto a los oficiales cuya terminación no fue confirmada. Because the essential element of causation was not proved for both counts. I therefore find the defendant not guilty of counts 1 and 2 as indicted. The state did prove the lesser included offense of felonious assault on both counts by demonstrating beyond a reasonable doubt that the defendant knowingly caused serious physical harm to both victims. But the defendant proved by a preponderance of the evidence that he is legally excused from liability for those crimes because he caused the serious physical harm to the victims in a constitutionally reasonable effort to end an objectively reasonable perception that he and the others present were threatened by Russell and Williams with imminent serious bodily harm. I therefore also find the defendant not guilty of felonious assault, the lesser included offense on both indicted counts, and the defendant is discharged. Thank you, Walker. All right. Y así concluimos nuestro recorrido por estas impactantes reacciones de prisioneros al escuchar sus sentencias. Estas historias nos muestran el lado más crudo y a veces desesperado de la justicia y cómo afecta a quienes se enfrentan a ella. Recordemos que detrás de cada caso hay víctimas, familias y una comunidad que busca justicia y cierre. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Déjanos en los comentarios cuál de estas reacciones te impactó más y qué otros temas te gustaría que cubriéramos. Hasta la próxima.